Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM que están ahí ya sintonizándonos hoy sábado 8 de la mañana. Recuerden que somos la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión con una emisión nueva de nuestro programa Comprensión Objetiva de la Biblia. Venimos hablando hace varios días de los dones del Espíritu Santo, el autor de este texto llamado la Biblia. Venimos hablando qué son los dones, quién los tiene, para qué son de provecho para quién, cómo obtenemos los dones, no son nuestros, sino que nos los da el Espíritu Santo, que lo ha mencionado ya la doctora Vilma en diferentes programas. Damos muchas gracias a todos los oyentes que nos sintonizan, que comparten el programa, que le dan me gusta, que lo envían a otras personas para que cada vez esta palabra, esta buena palabra de este texto, que es importante que la conozcamos, pues llegue a muchas partes. Damos gracias a todas las personas que están detrás de este programa, las personas que a nivel técnico configuran el programa, lo editan, lo envían, lo montan, la emisora también 104.1 que permite que este espacio sea posible, y al ingeniero Amán, que siempre está ahí atento a todo lo que necesitemos. El día de hoy estará acompañándonos desde la parte técnica. Albanure, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Paula, muy buenos días. Muchas gracias por hacernos ese pequeño resumen a todos, para sintonizarnos y estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos tiene para decirnos hoy. Recuerden que son una serie de programas, así que los que son nuevos, busquen los programas anteriores y sintonícense de una vez con este programa que el Espíritu Santo nos va a traer y nos va a dar un buen banquete. Recuerden tener la Biblia en la mano, recuerden que todo lo que nosotros hablamos aprendiendo Biblia sin religión es lo que dice el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el autor que dejó escrito ahí en la Biblia, así que tengan la mano. Tenemos dos números celulares, el 317-210-0419 y el 310-436-9254 para cualquier duda. Así es, Albanuri, doctora, muy buenos días, ¿cómo está el día de hoy? Muy buenos días a todos los oyentes, rogándole al Espíritu Santo que a todos nos revele y nos dé también comprensión de lo que Él quiere que hoy hablemos, leyéndolo en su palabra y cantándolo en su palabra. Siempre les tengo que aclarar, aunque sea repetitivo, muchas veces me dicen que soy muy repetitiva. Les agradezco que me digan las cosas, pero también en todos estos años de enseñanza y aprendizaje, de muchas áreas y de muchos conceptos y de muchas situaciones. Esto de la repetición no es aprender de memoria, pero esto de la repetición se hace necesario en muchos aspectos del aprendizaje, en muchos aspectos de comprender y lograr uno comprender más allá de memorizar. Entonces, no repetimos aquí como para memorizar, sino para ir comprendiendo y dándole posibilidades al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que nos revele lo que dejó aquí escrito. Entonces, cuando volvemos y otra vez leemos lo mismo, escuchamos lo mismo, es que le estamos también permitiendo al Espíritu Santo que nos amplíe, que nos profundice ese mismo hecho que estamos hablando con más comprensión, con más revelación. Es lo mismo como cuando usted entra a un cuarto oscuro y entra por primera vez, cuando usted entra a un cuarto oscuro, no ve nada y entonces usted prende la linterna y entonces eso se le ilumina, pero ya después usted comienza, usted ya sabe que entró en una pieza, entró en una sala, pero no alcanza a detallar cada objeto que está en esa habitación. Entonces ya usted ya se dedica, dirige la linterna, aquí hay una mesa, aquí hay un sofá, y usted comienza ya a como analizar todo, a ir revelando todo, a ir iluminando todo y entendiendo, hay tres sillas, aquí hay sillas, pero de pronto me dice, ve, Vilma, hay cuatro sillas, ve, yo pensaba que habían tres, no, habían cuatro. Entonces ya comienza él a revelar y a mostrar en detalle. Entonces aquí ahora con los dones del Espíritu Santo, que es el tema, ya hemos leído, hemos hablado de muchas como generalidades,
generalidades pertinentes para tener como principios generales. Pero también ya ahora el Espíritu Santo, aquí en este capítulo 12 de Primera de Corintios, está detallando algunos dones espirituales. Recuerden que estos dones espirituales, que son actuaciones, manifestaciones del Espíritu Santo en los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que Iglesia se refiere a personas. Entonces, a los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, los que hemos creído en este Señor Jesucristo y estamos en Cristo. Entonces, a los creyentes en Cristo, a los que estamos en este Cristo, porque ustedes saben que hay mucho Cristo, en este Cristo que el Espíritu Santo nos ha presentado, que es único y el verdadero. No más hay un solo Señor Jesucristo, no hay muchos Cristos, sino el Señor Jesucristo único. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta para provecho de la persona, para provecho de las otras personas, para provecho de la edificación y construcción de la Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la meta de esa construcción? Que lleguemos a la estatura del conocimiento y de la obediencia del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a unas generalidades que de pronto las hemos dicho y las podemos repetir hoy, pero para lo mismo que les estoy explicando, para que el Espíritu Santo nos amplíe, nos revele, nos ilumine en detalle, como lo estamos haciendo en esta serie de programas, los dones del Espíritu Santo en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo, de las personas que estamos en Cristo y que hemos creído en este Cristo. Entonces, vamos a leer algunos versículos que vamos a dar unas claridades, ¿comprende? Unas claridades, unas especificaciones ya en detalle de qué son los dones del Espíritu Santo y principalmente de los que vamos a ver hoy, algunos en particular que vamos a ver hoy, que en el mundo se confunden muchas personas con estos dones. Nos pueden leer los versículos que nos dan como unas revelaciones muy especiales de todos estos dones. Sí, doctora, vamos a empezar con Hechos 16:16. En Hechos 16:16 dice, aconteció que... Dice, no, muchos vendrán y me dirán. El primero que íbamos. ok. Sí, señora, disculpa. Es Mateo 7:22. Ajá. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Figúrense, miren, es muy importante. Aquí está hablando el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, en su primera venida, antes de morir y resucitar. El día del juicio, él está diciendo, en ese día, y va a estar hablando de uno de los juicios que va a ser él. Entonces muchas personas le dirán al Señor Jesucristo. Y no solamente le dirán que fue de palabras, sino que actuaron, hicieron. Le van a decir, en tu nombre hicimos milagros, hicimos sanidades, hicimos prodigios, hicimos de todo, en tu nombre. Y sucedieron esas cosas, no es que no sucedieron, no que fue un engaño, ¿no es? Echaron fuera demonios, figúrense, y lo hicieron. Pero cuando el Señor Jesucristo, ellos le comentaron, le comentan en ese día, el Señor Jesucristo, ¿qué les va a contestar? Yo no los conozco. O sea, eso no lo hice yo. Eso no lo hizo el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo también en el día del juicio también va a decir, eso no es una actuación mía, eso no es un don mío, eso no actué yo. Eso no es una manifestación mía. Y les dice, hacedores de maldad. Eso es sumamente importante, porque nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser un hacedor de maldad echar fuera demonios de una persona? ¿Cómo va a ser una obra de maldad hacer que se sane esa persona? Si no, ¿dónde está la clave? ¿Por qué es una obra de maldad? Porque la están haciendo
dice que a nombre del Señor Jesucristo la están haciendo con el poder de Dios y es una mentira. No es con el poder de Dios, no es con la actuación del Espíritu Santo, no es una manifestación del Espíritu Santo y no es que estén sucediendo los hechos. La persona se sanó, pero esa sanidad se sanó, pero esa sanidad no procede de Dios, aunque haya usado la fórmula en el nombre del Señor Jesucristo y haya sucedido, pero la actuación ahí la hizo un mentiroso. Ese milagro, esa sanidad no la hizo el Espíritu Santo. No salió el poder del Señor Jesucristo, no salió el poder del Espíritu Santo. Entonces eso es un decir, un hacer mentiroso. Procede del mundo de mentiras y del padre de mentiras. ¿Quién tiene que determinar? Tanto el Padre tiene que determinar, el Espíritu Santo tiene que determinar, el Señor Jesucristo tiene que determinar si el poder sale de ellos. Si eso, ellos están diciendo esas palabras. Pero miren cómo estos hacedores de maldad imitan, copian y son hacedores de milagros, son hacedores de sanidades, hacen liberación de demonios. Entonces aquí lo principal es poder uno detectar, saber de quién procede lo que está sucediendo, ya sea la profecía, ya sea la sanidad, ya sea la sabiduría, lo que ya hemos ido hablando. Entonces es sumamente importante y por eso estamos hablando de los dones espirituales que da el Espíritu Santo. ¿Y quiénes saben? Es ellos. Y ellos, el Espíritu Santo, tenemos que nosotros, revélame, Espíritu Santo, ¿de dónde viene? ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás haciendo eso? Eso es sumamente importante para todas las cuestiones que proceden de Dios. Tienen que proceder de Él. Y miren el otro versículo. Vamos a leer Hechos 16:16. Ajá. Ese do. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro. Sí, ese. Sí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, miren aquí de lo que venimos hablando. Lo que estaba diciendo esta muchacha adivina, y la adivinación no procede de Dios, ni es una manifestación del Espíritu Santo. No es uno de los dones del Espíritu Santo la adivinación, la magia, la hechicería, la invocación de espíritus muertos. Eso no es. El que las estatuas hagan sanidades y milagros, eso no procede del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se contradice. Entonces una sanidad no puede proceder de una mentira. No puedes proceder de una mentira. Que lo sanó fulanito de tal, que hizo el milagro fulanito de tal y que Dios lo sanó, ¿no? Pero miren, miremos aquí lo que está diciendo la muchacha divina es cierto. Es cierto lo que está diciendo y es completamente cierto lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es realidad de Dios. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que los anuncia en el camino de salvación. Eso es sumamente cierto. Y eso podríamos decir procede del Señor Jesucristo, procede del Espíritu Santo. Miren que aquí esto lo está inspirando el Espíritu Santo. Lo está inspirando el Espíritu Santo y está escrito en la Biblia. ¿No es? Y el autor es el Espíritu Santo y lo está inspirando el Espíritu Santo. Es cierto, no es verdad lo que está diciendo. Hay una diferencia. Es cierto, pero no es verdad. ¿Comprende? Es cierto lo que se está diciendo,
pero no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque no lo está diciendo el Espíritu Santo, lo está diciendo la adivina, el espíritu de adivinación. Y ese espíritu de adivinación no es el Espíritu Santo. Miren esta diferencia. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. ¿Comprende? Lo está diciendo otro espíritu. Lo está diciendo otro espíritu. ¿No? Entonces, pero el Espíritu Santo está diciendo que otro espíritu lo está diciendo. Entonces, el que está diciendo la verdad es el Espíritu Santo. Pero la muchachita o la muchacha no está hablando el Espíritu Santo. ¿Me explico? Tienen que el Espíritu Santo les revele esto. Esto es fundamental y no se pueden confundir. No se pueden confundir. Y hasta creyentes se confunden con esta situación. Se confunden con esta disertación. ¿Y qué tuvo de reacción Pablo? Le desagradó. Aunque lo que está, mucha gente a veces me ha dicho, ay, pero debió aprovechar que para poder, porque ellos estaban evangelizando. Esta muchachita le está abriendo las puertas para que ellos prediquen al Señor Jesucristo las buenas noticias, que es el evangelio. Buenas noticias es el evangelio, o sea, tenemos un Salvador, está el Señor Jesucristo, ¿no es? Que murió y pagó nuestros pecados. Pablo se hubiera querido alegrar. Pablo se debería y decir, vea, lo que está diciendo esta muchachita es cierto y aprovechar. Pero le desagradó. Porque el que lo estaba diciendo era otro espíritu de adivinación. La que estaba actuando ahí era otro espíritu de adivinación, de falsa profecía, de falsa edificación. Y miren la reacción de Pablo, le desagradó. Reconoció que no era una palabras que procedían, además del poder, que procedían del Espíritu Santo. Ahí no estaba hablando del Espíritu Santo. Y yo no me puedo exponer a la mentira. Yo no me puedo exponer a ese poder mentiroso diciendo cosas ciertas. Diciendo cosas ciertas. Miren la gran diferencia. Diciendo cosas ciertas. En este caso, Doc, poder mentiroso es porque procede de la mentira. O sea, El que es está por... hablando, pero mire esto, está diciendo cosas ciertas. Está diciendo cosas ciertas, pero lo está diciendo el espíritu mentiroso de adivinación. No procede, comprende, no procede. Es muy, entonces yo tendría que retomar y Pablo tenía que retomar y decir, y por eso le dijo, sacó ese espíritu de adivinación. Pero miren la reacción de Pablo, la reacción del Espíritu Santo en Pablo, le desagradó. Y mucha gente a veces me ha preguntado, ¿pero qué le desagradó a Pablo si eso es cierto? ¿Qué le desagradó si eso es cierto? ¿No es? Le desagradó que lo estaba diciendo un espíritu de adivinación, por lo tanto es un espíritu, es muy sutil, ¿comprende? Yo no le puedo creer, aunque me esté diciendo cosas ciertas, un espíritu de mentira. ¿Comprende? Aunque me esté diciendo cosas ciertas, aunque no me esté diciendo mentiras, Un espíritu de mentira, un mentiroso, que el espíritu de mentira son Satanás y todos los demonios. Yo no le puedo aceptar, aunque me esté diciendo cosas ciertas, aunque usted me esté diciendo cosas bíblicas. Eso mismo le pasó al Señor cuando el Satanás lo llevó al desierto a tentarlo. ¿Lo tentó qué? Con la palabra del Señor, con lo que estaba escrito, Y leyendo la Biblia, y leyendo el Antiguo Testamento, sacó de los Salmos, sacó de Isaías, sacó de todas partes, y repetía, y decía la palabra del Señor, pero ¿quién la estaba usando? Un espíritu de mentira, Satanás o algún demonio. Eso es muy diferente. Entonces uno lo primero que tiene que detectar, ¿quién está diciendo eso? ¿Quién está haciendo eso? ¿Qué poder
qué persona o qué ser está haciendo eso. ¿No lo está diciendo Dios? Aunque sea cierto. Muchas personas cogen la Biblia y repiten la Biblia. Y leen la Biblia. Y pregonan todo lo que dice la Biblia. Y uno no le puede decir, vea, eso es mentira. No, mira que aquí está escrito. Miren que aquí esto es lo que está haciendo Pablo y los que estaban ahí. Ellos estaban haciendo eso. La divina y ese espíritu de adivinación no estaba diciendo una mentira. Estaba diciendo una cosa cierta, pero no estaba diciendo la verdad. Porque daba a entender que estaba diciendo verdades. Y puedes estar diciendo verdades bíblicas. Y verdades diciendo, como diciendo, pero si eso es lo mismo que está ahí escrito, si eso es lo mismo que están diciendo, el Señor mismo, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo muchas veces ha dicho lo mismo. Eso es muy grave, eso desagrada mucho al Señor Jesucristo. Un mentiroso diciendo lo que dijo el Señor Jesucristo y decir, pero es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque si cogemos palabra por palabra, estamos diciendo que es lo mismo. No es lo mismo. ¿No ven? Y yo no puedo decirle al Señor Jesucristo, mire lo que está diciendo esta persona que tú has dicho. No, eso es catastrófico. Eso es catastrófico. Eso no es pertinente. ¿No ven? Como la importancia de la procedencia, Doc, de la procedencia. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿Y quién lo está haciendo? Porque es ¿Y que... quién lo está haciendo? ¿Y quién lo está haciendo? Porque en este caso estamos hablando de los dones, De los y dones. son los dones del Espíritu Santo. Y tiene que ser una manifestación del Espíritu Santo. Porque inclusive en los primeros programas, el Espíritu Santo a través de ti nos revelaba que la palabra don, así como muchas palabras que están escritas en este texto, son del lenguaje humano. Y como son del lenguaje humano, existen dones que pueden proceder de otras partes. Y lo importante, inclusive en este momento estaba pensando algo muy doloroso que una vez tuve una conversación con una amiga y ella me decía que ella quería una sanidad, y cuando yo le hablé de este Dios de la Biblia, ella me decía, no me importa el que sea, pero que me sane. Y yo en ese momento pude decirle a ella, es muy importante quién te sane, es muy importante de dónde proceda. Y en este momento yo le doy gracias al Señor y estaba analizando lo importante de uno saber cuando algo procede de ellos. Es muy diferente, inclusive don es regalo, y cualquier regalo que procede de ellos es muy diferente recibirlo de ellos a recibirlo de aunque sea el mismo regalo, aunque sea el mismo regalo, aunque sea el mismo don. No, es que es muy duro, por ejemplo, y hasta en la cotidianidad de nuestras vidas, cuando uno le dan un regalo y uno está convencido que se lo está dando una persona y con el cabo de los años uno se da cuenta que ese regalo no me lo mandó esa persona, que era otra. O sea, eso es una cosa muy complicada porque yo veía con la explicación tuya, doctora, y me disculpas, Alvarón, que te haya interrumpido, es que en este tema son muchas cosas que se complementan, porque uno pensaba, bueno, me pueden decir este milagro o este prodigio o esta acción la está haciendo tal persona, la estoy haciendo a nombre de tal persona. Y digamos que uno podría decir, la estamos haciendo a nombre de Satanás. Ahí no habría ningún problema, porque como tú dices, él también tiene poder de sanar y hacer muchos prodigios. Pero la situación esta es cuando dicen, viene de parte de Dios, y más de este Dios. ¿Comprende? Y porque está diciendo las mismas palabras de este Dios, es que eso está ahí. Muchas veces el Señor Jesucristo, o el Padre, o el Espíritu Santo ha dicho esas mismas palabras. No es lo mismo. Miren que cuando el Señor Jesucristo fue tentado, Él también le sacaba, cómo aplastaba lo que el Satanás le estaba sacando de la Biblia. Y Él tenía que poner encima la palabra de Dios para contrarrestar
contrarrestar esa mentira, no el poder, sino contrarrestar esa mentira que estaba utilizando la palabra de Dios, un mentiroso. Es muy diferente. Utilizar la palabra de Dios, un mentiroso. Decir lo mismo que está diciendo Dios, pero lo está diciendo un mentiroso. No le está diciendo Dios. Por eso se convierte en letra, se convierte en palabrería. Esta Biblia se convierte en letras, en palabrería, sin ninguna relación con Dios. Se convierte en una mentira, aunque estén repitiendo lo que está aquí escrito. Inclusive en 2 de Tesalonicenses 2:9 dice, que era otra que teníamos para leer, para iniciar. Exactamente, gracias. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos, ¿comprende? No es que no sucedieran, no es que no sucedieran esos prodigios y señales, al contrario. Los están realizando, la persona lo está viendo. Muchas veces me dicen, Vilma, pero es que yo lo vi, me mostraron las radiografías, me mostraron la sanidad. Yo no estoy diciendo que no está sano, pero que esa sanidad no procede de Dios y es mentirosa. Y esa hace daño. Esa hace daño. Lo que procede de Dios es lo que nos beneficia. Doctora. Entonces uno tiene que, como hizo el Señor Jesucristo, quitarle la mentira y volverlo a decir el Señor Jesucristo. Volverlo a decir el Señor Jesucristo. Y ya volverlo a decir el Espíritu Santo. Volverlo a hacer el Espíritu Santo. Pero un mentiroso siempre da la apariencia que procede de la verdad. ¿Comprende? Que lo que está diciendo procede de la misma fuente. Doctora. Aunque lo esté repitiendo y copiando. Está copiando. Está repitiendo. ¿No es? Puede estar convencido. Puede estar convencido de lo que está diciendo. Y puede estar convencido de lo que está viviendo. Pero no procede del Espíritu de Dios. Dime, Paula. Y nosotros, me parece muy delicado porque si yo estoy viendo la sanidad, si yo estoy viendo el milagro, digamos que yo soy la que estaba enferma y tenía todas las evidencias de estar enferma. Dios es el que hace milagros. Los mentirosos hacen prodigios y señales mentirosas. ¿Y cómo yo diferencio ese poder? ¿Cómo yo puedo saber? Eso es fundamental, lo que Dios hace y cómo lo hace. Que no sea una copia, una repetición sin el poder, sin la presencia del Padre o del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo. Si ellos no están presentes, si ellos no están actuando, y por eso esto está en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Los que estamos en Cristo tenemos la mente de Cristo. Los que estamos en Cristo reconocemos la voz del Señor Jesucristo. Dice, los míos reconocen mi voz. Entonces, cuando yo escucho a una persona hablando, como si estuviera hablando el Señor Jesucristo, no está hablando el Señor Jesucristo. Pero es que está diciendo las mismas palabras del Señor Jesucristo. Estoy, pero no está hablando el Señor Jesucristo. Como dijo Pablo. Es que Pablo está escuchando, entre comillas, una verdad, pero no la está diciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí nos está aclarando, no la estoy diciendo yo, la está diciendo un espíritu de adivinación. Quiero que entiendan eso. Y estaba diciendo cosas ciertas. Pero la estaba diciendo un espíritu de adivinación. Un espíritu que no procedía de Dios, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de adivinación. Ni el Padre es adivino, ni el Señor Jesucristo es adivino. Rechazan la adivinación porque la adivinación es una mentira. ¿Es una mentira en qué sentido?
no procede de Dios. Entonces, por eso dice, con prodigios y señales mentirosas. Es muy difícil cuando una persona ya tiene que analizar qué le está pasando. Si ya tiene sus sentidos espirituales, si reconoce la voz del Señor Jesucristo, si reconoce la actuación del Espíritu Santo por la práctica, por el Espíritu Santo habiéndole revelado, que en un momento diga, vea, está repitiendo, está diciendo las mismas palabras. Aquí en 1 Corintios también nos dice eso. Se convirtió en letra muerta. Se convirtió en una imitación mentirosa. Doctora, me surge otra inquietud, no sé si de pronto, una parte del tema. ¿Es posible que yo, creyente en el Señor Jesucristo, salvo por el Señor Jesucristo, haya en mí cosas que yo considere que provienen de Él y no son? Por ejemplo, que este trabajo me lo dio el Señor, que esta riqueza, este regalo, y mentira. O sea, ¿es posible? Es posible, por eso uno tiene que ejercitarse. Por eso el Señor dice, ejerciten. ¿Cómo yo reconozco la voz de una persona? Ejercítese en hablar con ella, en escuchar. Mira, es muy difícil, casi imposible, si usted dice, Señor Jesucristo, refiriéndose, Espíritu Santo. Por eso empezamos aquí, que el Espíritu Santo nos revele, que el Espíritu Santo nos ilumine. Y Él sí, cuando usted le dice, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Padre, ellos se revientan por darte a ti la certeza y aclarar. Ellos hacen todo, ¿no es? Y te aclaran, ¿comprende? Como hizo Pablo. Eso pasó muchos días y Pablo nos reviraba, ¿comprende? Hasta que no se lo aguantó más y reviró y le demostró a todos los que estaban ahí, en el nombre del Señor Jesucristo saco esa adivinación, y se metió en líos. Pablo se metió en líos. Ahí le empezaron una persecución, comenzando con el dueño de esta muchacha que adivinaba. Ella cobraba y tenía a alguien que le cobraba y le cobraba a las personas, como todas las adivinaciones cobran. Se quedó sin trabajo. Vamos a leer eso. Las manifestaciones, léeme el versículo, los dones del Espíritu Santo no son para negocio, no son para cobrar, ¿no es? Ni para un beneficiado con algo, ¿comprende? Ah, me estás debiendo un favor. Muchas personas vienen a pagarle, ay, ¿qué me hiciste un favor? ¿Cómo así que te hice un favor? Te lo hizo el Espíritu Santo, dale gracias. Esos versículos. En Mateo 10:8 dice, cuando el Señor les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Gracias. De la bondad. La gracia es esta bondad de Dios, esta misericordia de Dios. Y no me la añadan inmerecida. ¿Cuál? La bondad de Dios es porque a Dios desea y manifiesta su bondad, manifiesta su misericordia. Me la merezca o no la merezca, eso no está ahí en la bondad de Dios, del ser de Dios, de su carácter, de su bondad, de su misericordia. Él es grande en misericordia. Entonces Él no anda pensando, aunque no te la mereces, te la doy. No es así. Eso no es así. Por eso uno tiene que conocer el carácter, las características de este Dios. He escuchado tanto que la bondad de Dios es inmerecida, que la gracia es la bondad de Dios inmerecida. Eso es sumamente falso. Sumamente falso. Eso es mentira. La bondad de Dios tengo o no tengo que merecerla, sino si Él quiere tener misericordia conmigo, si Él quiere manifestar su bondad hacia mí.
Y él no está ahí analizando, ¿se la merece o no se la merece? Así actuamos nosotros. Así actúa el ser humano. Así no actúa Dios. Miren que el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, al ir caminando, de Él le salía su misericordia, su bondad, su compasión. ¿No es? Y pasaba y las personas se sanaban. Porque donde está Él, nomás el olor de Él, comprende, la presencia de Él. De Él emana bondad, de Él emana misericordia, de Él emana amor, porque Él es amor, Él es bondad, Él es misericordia. Pero también es un Dios de ira, y Él puede pasar y también salir su ira justa, no caprichosa. Todo lo que sale de Él es porque sale de Él, no porque yo me lo merezca o no me lo merezca. Sale de su misericordia, de su bondad, de su amor. ¿Me explico? Sale de su gracia. Él no anda cobrando. Él no anda buscando provecho para Él. Provecho para Él, ni para que le den las gracias, ni para que lo alabes. ¿No es? Él sanó a 10 ciegos, ¿no es? Y uno solo vino a darle las gracias. Se devolvió a darle las gracias. Eran 10 leprosos, doctora. 10 leprosos. A 10 leprosos, creo. Y uno solo se devolvió a darle las gracias. Los 9 quedaron sin lepra, pero no se devolvieron. Ni él dijo, les voy a quitar la lepra, les voy a volver otra vez a poner la lepra porque no se devolvieron a darle las gracias. Ellos siguieron sanos. Y siguieron sanos. ¿No? Él no les quitó la sanidad. Porque no se devolvieron a dar las gracias. No se las. Este que se devolvió a darle las gracias recibió todavía más. El que se devolvió a darle las gracias se devolvió todavía más porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Se devolvió y recibió más. Estos se quedaron con la sanidad, muy sanos y muy contentos. Pero que porque no se devolvieron a darle las gracias o a reconocerlo a él, no les quitó la sanidad. Esto también lo tenemos que tener muy presente. Muy presente. El Señor no está haciéndonos maldades. Ninguno de los tres. Aman al ser humano porque de su naturaleza es amor. Y de ellos sale amor. Y aman profundamente al ser humano. Y a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo le ha dado unos dones especiales, el Espíritu Santo, para provecho, para crecimiento, para edificación de la iglesia y para que seamos sal y luz. Para que seamos sal y luz. Y sacar al ser humano de la mentira. Recuerden que lo que le perjudicó al ser humano fue la mentira, pero muchas personas fabrican sus mentiras y se creen sus mentiras, aún partiendo de la misma palabra de Dios. Esa es la tapa ya, esa es la tapa. Y ese es un camino peligroso cuando uno se mete en la mentira. Cuando uno se mete en la mentira es como si le taparan los ojos, lo enceguecen a uno. Y como lo estaba preguntando Paula, muchos creyentes por ponerse a trajinar con la mentira y hacerle pase de torero a la mentira. Y en el primer momento sí reconocen. Sí, es así. Pero al irse ejercitando, rodeándose de la mentira, llega un momento en que ya. Se pusieron las gafas oscuras. Ya no ven. Ya no ven. Ya no reconocen la verdad, ya no reconocen la voz del Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que pierdan al Espíritu Santo. Ya. ¿No es? Entonces, con un ciego que se ha puesto así, el creyente nunca
el Señor lo deja ciego. Te ves muy linda, te ves muy linda cuando haces así. Pero es el mismo creyente que ya le abrieron los ojos, que ya ha sido ejercitado en la visión de Dios. Vea, hace así. Y para un ciego, ya sea de nacimiento o que haga así, explicarle la verdad. No estás viendo, no estás oyendo, no comprende. Ni ve ni entiende. Ni ve ni entiende. Pero en un creyente hay posibilidad de salir de esa mentira. Ah, eso es un trabajo más arduo que un inconverso. ¿Sí? Claro, porque es que el inconverso sabe que está ciego. Qué grave. El inconverso sabe que está ciego. ¿Cómo le haces tú a ese creyente que se quite las manos de él? Eso estaba pensando yo en este momento. Es Pues más duro. es más duro porque Con el o sea, creyente es más duro. ya tenemos el Espíritu Santo. Y si uno se mete en esas mentiras, o sea, es una cosa más Ay, no me complicada. preocupe porque eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Ay, muy Eso es muy duro. delicado. Eso es muy delicado. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? No rodearse de mentiras. No admitir la mentira. Y siempre, hasta el mundo lo dice, di la verdad y te metes en problemas. Porque estamos en un mundo mentiroso. Estamos en un mundo que le gusta la mentira. Le gusta la mentira. ¿No es? Entonces, a una persona, vea, eso es una mentira, porque mire lo que dice aquí, mire lo que está diciendo, mire lo que está diciendo. La persona, el Espíritu Santo le abre los ojos, pero es que el creyente ya le abrió los ojos. Y el mismo creyente viene y hace así. No le va a torcer el brazo. ¿Cómo hacemos para torcerle el brazo? ¿Cómo hacemos? ¿No es? Tiene que el mismo creyente decidir salirse de ese contexto mentiroso. Pero imagínese si uno está metido en ese contexto mentiroso. Yo ya ni sé que estoy metida en ese contexto. Exactamente. Eso es muy delicado. O sea, muy delicado. yo estoy pensando, si yo me meto en situaciones por diferentes razones, ya a lo último me creí mis propias mentiras, a lo último ya ni escucho al Espíritu Santo, ya creo que lo que me están diciendo no procede de Dios. ¿Cómo me salgo de ahí? ¿Cómo hago? Pues ya eso es cada caso particular, querida. Aquí en general no es una fórmula mágica. Exacto. El Señor no es mágico, ni tiene fórmulas. Él no es fórmula. Y eso lo vamos a ver, que uno de los dones es el don de sanidades. Es un don que está en plural. Don de sanidades. O sea que hay, podríamos decir que para cada enfermedad hay un don especial para esa enfermedad. Esto me he ido como comprendiendo porque dice dones de sanidades, dones de milagros. O sea que hay diversidad de milagros, hay diversidad de sanidades, y si hay diversidad de sanidades, si hay diversidad de dones de sanidades, es porque hay diversidad de enfermedades. Pero yo con el don de sanidad no puedo sanar todas las enfermedades, sino unas específicas. La que el Espíritu Santo te haya dado para sanar. Por eso los dones dependen del Espíritu Santo. Son manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí el don de sanidad, la palabra sanidad ya sabemos. Estaba enfermo y se sanó. Ahora, los protocolos que nos aparecen en la Biblia, por eso no hay un solo protocolo. El que determina cómo va a sanar y cómo va a salir ese poder. Recuerden que todo esto es poder de Dios. Es poder del Espíritu Santo. Eso no es poder que el poder esté en mi mano o que el poder esté en mi ropa o que el poder está en este talismán.
o que el poder esté en esta bendita imagen o este bendito crucifijo, o aún hay personas que creen que golpeando con la Biblia sanan a las personas, como si este libro tuviera el poder de Dios. No, este libro contiene la palabra de Dios. Nosotros no somos seguidores de un libro. Nosotros somos seguidores de este Dios, del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Nosotros le estamos creyendo es al autor de este texto. Y lo que proceda del autor de este texto, y por eso les digo, tenemos que determinar, saber leer y saber escuchar. Aquí en el caso de la divina, el Espíritu Santo inspiró a Lucas, que es el escritor, que la divina estaba diciendo eso, pero que la divina estaba diciendo una cosa cierta, pero que procedía de un mentiroso. Doctora, con lo que tú estás explicando, de que no es la ropa, no son las cosas lo que sanan, en este caso que estamos hablando de sanidades, hay un versículo donde dice que la ropa, que la túnica o el manto de Pedro, que lo tocaron, que la sombra pasaba y sanaba, entonces ahí es que, o sea, es el poder de Dios, el Espíritu Santo actuando, manifestándose, o el Señor Jesucristo con su poder sanando, y estaba sanando. Él determinó que iba a sanar a través de esa ropa. Pero no todo el que tocaba a Pedro quedaba sano. No todo el que tocaba la ropa de Pedro quedaba sano, y entonces cogieron la ropa de Pedro y la colgaron allá en un salón, y entonces todo el mundo llegaba y se ponía la capucha de Pedro o el cinturón de Pedro, y entonces quedaba sano. O sea que si muchas personas tocaban a Pedro enfermas y solo algunas se sanaban, eran las que este Dios quería sanar. El Espíritu Santo decidía sanar y sacaba su poder, Entonces, vamos a ir leyendo, no veo al Banuri, vamos a ir leyendo. No voy leyendo, doctora, dime que leo. ¿No? Varios versículos de varias formas que el mismo Señor Jesucristo sanó, varios protocolos cuando Él decidió sanar. Perfecto. Varias formas en que los discípulos, a través de los discípulos, con el don de sanidades, el Espíritu Santo sanó diversas enfermedades, pero también diversos protocolos. Lo importante de lo que estamos hablando aquí es que proceda el poder del Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo, a la manera del Espíritu Santo. Por eso no es una fórmula. Entonces yo anoto aquí la fórmula, las palabras que tengo que decir, lo que tengo que hacer, voltear los ojos, yo no sé qué más. No, es lo que decide en ese momento o el Señor Jesucristo, o el Padre, o el Espíritu Santo, a la manera de ellos. Lo que tiene que ser sensible. Miren que dice que el Espíritu está ahí. El don lo maneja el creyente. El don lo maneja el miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo lo dirige. Tiene que ejercitarse en escuchar y estar bajo la dirección del Espíritu Santo, porque es un don del Espíritu Santo. No se lo va a quitar. No se lo va a quitar, porque irrevocables son sus dones. Pero tiene uno que aprender a dejarse dirigir por el Espíritu Santo en cada situación. Esto no es una fórmula mágica. Esto no es repetir unas palabras. Eso no es hacer unas actuaciones. Sino prestarse uno para que el Espíritu Santo actúe. Y lo haga a la manera de ellos. Entonces vamos a leer, estaba preocupada que no te veía, vamos a ver algunos versículos y vamos a leer algunos versículos de las diferentes formas de sanidades. Vamos a empezar de las diferentes formas, porque el Señor Jesucristo es sanador y tiene el don de sanidad, porque también tiene el Espíritu Santo. Los discípulos, ¿cómo sanaron?
cómo el Espíritu Santo sanó a través de Pedro, a través de Pablo y todas estas cosas. Cómo funcionaban estos dones y manifestaciones del Espíritu Santo en diferentes enfermedades y con diferentes personas y de diferentes maneras. Entonces vamos a leer rápidamente estos versículos de sanidades. Vamos a leer uno donde el Señor Jesucristo hizo sanidad. En Juan 9:6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Estaba con un ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esa fue una de las sanidades que hizo el Señor. Mire todo este protocolo, mire todo este protocolo. Hizo con la saliva, y cogió creo que el lodo y lo mezcló y se lo puso en los ojos. Eso para cualquier situación, en cualquier contexto, eso es infección. Entonces, la saliva era, o el lodo era lo que le estaba devolviendo la vista al ciego. No, era el poder del Señor Jesucristo sanador. Y mire lo que hizo. Y encima de eso le dice, ve y lávate allá todo este lodo y todo este menjurre que te puse con saliva. Ve y lávate. Pero uno podría decir que era que le gustaba como, no sé, perdón si me como chaucero, porque si él le podía decir te sano, ya recobre la vista. O sea, como no es el lodo ni la saliva lo que sana. Eso a ti te gustaría, a ti te gustaría. Yo. Por eso a ti te gustaría que lo hiciera así, pero es que esa es la bendita costumbre que tenemos todos los humanos de querer mandar a Dios. Es decisión de él cómo lo sanó. ¿Cómo lo sanó? Ya sea por la motivación que quiera. Y su motivación para sanar es su misericordia y su compasión. Su amor al ser humano. Ahora, ¿que por qué lo hace así? Discúlpeme que les diga, porque le dio la gana. Hacerlo así. Y yo veo, ahora cuando veamos las diferentes formas de sanar, era para que no cogiéramos ese cuento de magia. ¿Comprende? Sino que estuviéramos pendientes, aún el que tiene el don, cómo lo está dirigiendo el Espíritu Santo. Por eso no nos dio una fórmula, porque entonces todos aplicábamos la forma, estuviera el Espíritu Santo, estuviera el Señor Jesucristo, estuviera el Padre, entonces como cogiendo una receta. Entonces leíamos aquí la receta y todos copiábamos la receta, sin importar si el Espíritu Santo estaba ahí o no, sin importar si el Señor Jesucristo estaba ahí o no. Copiadores de receta, y copiadores. Yo tengo una receta de un chef famoso, entonces yo sigo paso a paso y te presento a ti y digo, vea, este plato lo preparó el chef tal. ¿Cómo así que lo preparó el chef? ¿Quién lo preparó? El chef fulanito de tal. Hasta que la persona, eso es una mentira. Eso es una mentira. Este plato lo copié de la receta del chef tal. Pero ¿quién lo elaboró? ¿Quién lo elaboró? Ah, lo elaboré yo, no lo elaboró el chef. No lo elaboró el chef. ¿No es? Entonces, eso es muy, muy importante. Sumamente importante. Por eso no nos ha dado una fórmula para los dones y principalmente para este don. Nos dijo varias formas en que el Espíritu Santo puede actuar, en que el Señor Jesucristo puede actuar con todo su poder. Eso es muy diferente. Pero tenemos que estar pendientes. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Tenemos que estar pendientes, ejercitándonos ¿en qué? No es ejercitando a aprender
que cómo me sale aquí el poder. Ejercitándonos en escuchar y en obedecer. En escuchar y reconocer la voz del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo y del Padre, y obedecer a la manera de ellos. A la manera de ellos. Pero entonces la persona comienza a ver, yo el otro día vi, Vilma, eso que hizo el Señor Jesucristo para devolverle la vista al ciego, entonces yo decidí que voy a hacer lo mismo. Y entonces yo voy a mezclar mi saliva con un pedazo de barro y le pongo aquí a esta persona ciega, y a los 3 días viene esa persona ciega aquí a decir, vea, miren la infección que tengo en los ojos. Miren la infección que tengo en los ojos. ¿No es? Y en el nombre del Señor Jesucristo lo hicieron. Y es un miembro de una iglesia del Señor Jesucristo. Lo voy a hacer para quitarle la ceguera espiritual. Eso ha habido tantos casos truculentos, mentirosos, y que ha sucedido muchas veces con los mismos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo que tienen el Espíritu Santo. Y se ven semejantes casos. Por eso aquí el Espíritu Santo está diciendo a los de Corintios, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Díganos otro procedimiento como sanó el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo. Hay otro del Señor Jesucristo. Está en Marcos 5:25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Ahí me imaginé uno gastando, invirtiendo en una enfermedad. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínate. Y él estaba ahí apretujado con una muchedumbre. Lo estaba tocando mucha gente, pero a todas esas personas que lo estaban tocando y le estaban tocando sus vestidos, no salió poder de sanidad. Ahí la palabra salva no es esta salvación de vida eterna. La salvo en el contexto también significa sano. Sano. Salvo también significa libre. Entonces, por el contexto sabemos cómo la está usando el Espíritu Santo. Nos está narrando una enfermedad. Entonces, si le toco, pero a todos los que estaban ahí, y mucha gente de pronto hasta lo trataba de tocar porque se sanara, y no se sanaron. La decisión de sanarlo, y no fue que salió así el poder de sanidad, tanto es así que él se dio cuenta. No, pero estaba pensando yo que ella la tenía muy clara, ella sabía de dónde iba a proceder esa sanidad. Ese poder. O sea, No ya de los vestidos, sino de él. El poder que iba a salir de Porque él. si fuera de los vestidos, hubiera tocado los vestidos de otro. ¿No es? O si hubiera ido allá a la habitación de él y tocaba un vestido de él. No, ella estaba consciente es que el poder que salía de él de sanidad iba a traspasar el vestido. Exacto, porque mira que ella lo tiene súper claro de que no era el vestido. Claro. Ella dice, si tan solo tocar su manto. Exacto. ¿Comprende? Tan solo, o sea, ella sabía que no era el manto lo que lo iba a sanar, sino que es el poder de él, porque ya me imagino que habían escuchado las sanidades que había hecho. Exactamente, exactamente, ya había visto que él había sanado, ya había escuchado acerca de él, de pronto si estaba ahí metida entre la muchedumbre, era porque lo había escuchado, lo estaba siguiendo y todas esas cosas. Pero aquí nos estamos enfocando es que mire otra forma de que sale el poder de sanidad. Y aquí hay otro doctora donde dice que, entonces, en Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, también dio ese poder. A ese poder a sus discípulos. Le dijo el Señor Jesucristo. Aquí no estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, sino los discípulos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también le dijo, les doy poder. ¿No? Pero tiene que ser a la manera de Él. Tiene uno que estar conectado con Él, no con una receta. No con una receta. Porque el que sana es el poder de Dios. Entonces tiene que ser a la manera de Él y cuando Él decida. Yo he conocido personas que tienen don de sanidad y don de sanidades. Tienen varias manifestaciones del Espíritu Santo para sanidades. Y una vez yo acompañé a alguien, esta persona, en Cartagena, a que le pusiera las manos y sabíamos los dos que tenía don de sanidad y estaba él ahí y puso la mano y en el nombre del Señor Jesucristo reprendió la enfermedad. Cuando él se volteó y me dice, el Señor dice que no, el Espíritu Santo dice que no, no puedo hacer nada, Vilma, porque es que el Espíritu Santo dijo que no iba a sanar. No le quitó el don de sanidad a él, le avisó a él, no voy a sanar. Y yo le dije, ¿por qué? Y después de muchos años le pregunté al Señor, ¿por qué? Digo, porque te estaba enseñando. Pero a esa persona enferma la voy a salvar, pero no la voy a sanar. Decisión de él. Y en su amor dijo, la voy a salvar, no la voy a sanar. Entonces voy a increpar yo al Señor diciéndole, oye, ¿usted por qué no lo va a sanar? Usted dijo que sanaba a los enfermos y que si yo ponía la mano sanaba a los enfermos. Un momentico. El poder es mío. La decisión es mía. Aunque su don, el espíritu está sujeto a su don, por eso le estoy avisando. No lo voy a sanar. ¿No ven? En el Antiguo Testamento sanaron a un rey con un emplasto de hierbas. Con un emplasto de hierba. Ahora, las hierbas sanan. Pero no salió la sanidad de ese emplasto de hierba. Salió del poder de Dios, porque Dios dijo, me hacen un emplasto con esta hierba y se lo ponen ahí. En una llaga abierta. Que si consulto con cualquier médico, el bendito médico dice, ¿cómo se le ocurre ese error? Pero muchos copiando vienen y le ponen un emplasto de hierba a esa llaga abierta. Cuando van a la clínica a la semana, hay que cortarle la pierna porque está infectada toda la pierna. Tiene que proceder de Dios. Entre los dones también hay uno que es el don de milagros, pero entonces, ¿cómo se diferencia? O sea, los milagros son algo diferente a lo que ya hemos venido hablando de sanidades, de fe. Aún todas estas manifestaciones están relacionadas. Todos estos dones están relacionados porque es el poder de Dios y es el poder del Espíritu Santo y proceden del Espíritu Santo los dones espirituales. Hay sanidades que proceden del Señor Jesucristo. Hay sanidades que pueden proceder del Padre, pero los dones espirituales proceden del Espíritu Santo. Estos dones de sanidades del Espíritu Santo tienen una característica principal, proceden del Espíritu Santo. Pero esa sanidad que me hacen a mí también es un milagro. O el milagro, también es una actuación poderosa. También una actuación poderosa. Pero la característica de los milagros que distinguen a los otros milagros, a las otras actuaciones, es que en el milagro no altera. El milagro es un hecho poderoso de Dios. Y les puedo dar un ejemplo así cotidiano. La persona se cae de un 20 pisos. Se cae de un 20 pisos y viene en picada y la fuerza de la gravedad lo jala y aumenta la velocidad de esa persona. O sea que cuando quiera llegar al piso, vea, si no se ha muerto del susto, del totazo, ¿no?
pero el Espíritu Santo interviene. El Señor Jesucristo interviene, ¿no es? Y hace que esa persona descienda suavemente o llegue al piso y no se estortille. Intervino el Espíritu Santo, pero si otra persona al lado se tira y el Espíritu Santo no actúa y actúa la ley de la gravedad, ese se mató. Entonces la diferencia con el milagro es que él actúa, modifica en ese momento, en esa circunstancia, pero lo de al lado sigue funcionando la ley de la gravedad. Sigue funcionando la ley de la gravedad. Eso pasó cuando Pedro, el Señor Jesucristo le dijo, ven. Pedro le dijo que yo vaya hacia ti. El Señor estaba en una barca lejos del mar y Pedro es pescador. Entonces no estaba tan cerquita y en qué condiciones estaba que Pedro le dijo al Señor que yo pueda ir a ti. Él podía ir nadando y no fue nadando. ¿Y por qué le pide al Señor que yo pueda ir a ti? O sea que había problemas para él ir nadando. Y un pescador que le tuviera miedo, Pedro está en la orilla, y que tuviera miedo de ir donde el Señor, nadando. Entonces las condiciones no estaban como las más ideales. Y el Señor le dice, ven Pedro. No le dice que nada, dice, ven. Y comienza a caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro quita la vista, como nos dice el Espíritu Santo, y mira hacia para donde está caminando, se hunde. ¿Por qué? Porque ahí no se había modificado. Si él comenzaba a caminar sobre el agua, se hundía. Si no nadaba, se hundía. Pero el poder de Dios, ¿qué hizo Dios? Los milagros no tienen una explicación. No tienen ninguna explicación científica, ni una explicación real. No puedo explicarlo, porque es una actuación poderosísima del poder de Dios. No quitó las leyes físicas y naturales que Él diseñó para esta tierra y para el universo. Él no fue que quitó la ley de la gravedad. Él superó con su poder la ley de la gravedad, impidió que esa persona se destortillara. Pero hay muchos factores que pueden hacer eso. Se cruzó un árbol, como yo conocí a una persona que subiendo aquí en estas curvas de Santa Rosa, ella iba manejando muy bien, venía en bajada, venía de Santa Rosa para Pereira, que es, a las personas que no conocen, es una bajada con curvas. Venía en su automóvil, en un carrito pequeño, y una tractomula que venía atrás se quedó sin freno. La levantó y cayó al barranco. Estaban en una curva, cayó al barranco. Eso era para muerte, ¿no es? Destortillada. Cuando ella cayó, cayó sobre uno de los árboles. Se partió la rama se le enterró aquí y la sostuvo. Ya hicieron después cirugía plástica para recomponerle todo esto y todo lo demás, pero la única herida que tuvo fue esta. El palo se le engarzó aquí, entre la encía y esto, y salió por el pómulo. La conocí y aún tiene muchas operaciones, pero se le alcanza a ver la sombra de la cicatriz. Y ella me contaba, yo me desmayé. Cuando yo me desperté, como a los 2 días, estaba en el hospital, pero me encontraron colgada así. No cayó. Tendríamos que saber quién actuó ahí. Ella viene y me dice, no, es que el Señor hizo un milagro. Yo le dije, no, estuviste de buenas. Porque le pregunté al Señor y el Señor me dijo, no, yo no intervine ahí. Estuvo de buenas. Y él, cuando algo nos sucede entre de buenas,
Él no impide, Él no dice, como no lo estoy haciendo yo, entonces la voy a tumbar o le voy a quitar el árbol ahí. No, Él no actúa así. Él no es así. ¿Comprende? Pero Hay cosas que se dan. Él no recibe esas gracias. ¿Comprende? Él no recibe esas gracias, porque Él no recibe, como de hecho Paula, que es chicanero, Él no recibe gloria ajena. Él puede ser muy chicanero, y a Él le gusta mucho su gloria, pero Él no recibe la gloria de otro. Él no recibe la gloria de Sino otro. que uno se pone a pensar es, ¿por qué decide no intervenir? O sea, ¿cómo él dice, no voy a intervenir en que ella se salve? O sea, en que ella no se caiga pues no se mate en ese accidente. Porque nosotros tenemos el concepto de que Dios es bombero. De que Dios es bombero. Entonces Él tiene que estar. Si ella no se salva, todo el mundo dice, Dios no la quiso salvar. Dios tan malo. Él hubiera podido actuar con su poder. Y hace muchos años, que creo que en alguno de los programas antiguos que estábamos hablando de los dones del Espíritu Santo hace varios años, hace muchos años aquí en Colombia, en Las Corralejas, en una corraleja de Cincelejo, ¿no es? La construyeron mal, había sobrecupo, hubo muchos millones de muertos, miles, ¿no? O cientos de muertos y de heridos. Y sabe, salió un titular en el periódico de la costa atlántica de Colombia en donde el gobernador dijo, porque el gobernador y el alcalde dieron autorización, no revisaron la corraleja, no revisaron el sobrecupo, esa corraleja, los palcos se cayeron. ¡Buah! ¿No es? Muchos heridos, muchos muertos. ¿Y sabe qué dijo el gobernador? Dios tenía todo el poder para detener la corraleja y no la detuvo. Culpable él. Eso fue un escándalo, porque salió un titular, culpable Dios, porque tiene todo el poder para hacerlo y no lo hizo. ¿Cómo así? ¿Comprende? ¿Cómo así? ¿O no tiene él? Él no es Dios para él decidir qué hace y qué no hace, sabiendo que ama al ser humano. Entonces es como chantajearlo, decirle, tú amas al ser humano, tienes que protegernos a todos. Hagamos lo que hagamos. Y así muchas veces están convencidos los creyentes. Haga lo que haga, como Dios me ama y me salvó, está en la obligación de protegerme, haga lo que yo haga. Ole, eso es retar a Dios. Eso es amenazarlo. Eso es chantajearlo. Pero nosotros tenemos esa costumbre de chantajear a la persona que sabemos que nos ama. De chantajear. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Apelar a la misericordia y al amor de Dios chantajeándolo. Ah, yo me voy a tirar aquí y usted me cuida. Y usted me salva. Y usted me protege. Como nos está pasando en estos días. Creyentes diciéndole al Señor, tú protegiste cuidarme, entonces voy a fiesta, voy salgo, no me protejo, no me cuido, no sigo las reglas, nada. Que porque Dios tiene la obligación de proteger. No. Estamos expuestos a todas estas cosas. ¿Comprende? Y hay creyentes que se han cuidado, que han obedecido y se han contagiado. En estos días me enteré de un miembro de la iglesia que se había contagiado y ayer le pregunté, ¿cómo te contagiaste? ¿Estás sin los protocolos? Digo, con todos los protocolos. Pero tuvimos que ir a una reunión con todos los protocolos, a una reunión de ingenieros y de otras personalidades públicas. Y entonces estábamos 16 personas. Y de las 16 personas con todos los protocolos salimos contagiados 14 de esa reunión. Porque uno de los 14
se había hecho la prueba del COVID, que tenía COVID asintomático, no informó, no dijo nada para que no le cancelaran el contrato y allá estuvo en la reunión con nosotros. Y contagió a 14. Con todos los protocolos. Mire la maldad de esta persona. Tenía los resultados, que tenía COVID y que tenía COVID asintomático. No avisó y se fue para la reunión. Pero si tuvieron los protocolos, ¿cómo se contagiaron? Porque él la tenía asintomático y estaban allá hablando. Ahí estaba en un salón, en una reunión, 16 personas. Cuando se comenzaron todos a contagiar, que ya les fueron apareciendo y le volvieron a hacer la prueba a él, porque todos 16 tuvieron que hacerse la prueba, ya dieron el informe en el laboratorio, esa persona ya se le había hecho y tenía COVID. Cuando le preguntaron su motivación, era que para que no le cancelaran el contrato. Igualmente se lo cancelaron. Y estaban diciéndole a todo el mundo, procuren, y ahí sí, mijo, agárrese de que pueda, para que no se muera alguno de estos 14. Porque ahí sí ya es un delito. Ahí es un homicidio culposo. Nos quedan unos minutos para ver si leemos algunos. Entonces, de milagros. Y entonces los milagros es una actuación poderosa de Dios, pero a la manera de Dios. Pero algo muy importante, Él no anula las leyes naturales, físicas que Él puso y determinó para esta tierra y para este universo. Cuando abrió el Mar Rojo, eso fue un milagro. Pero el Mar Rojo siguió siendo el Mar Rojo hasta el día de hoy. Él no acabó con el Mar Rojo, ni dejó esa brecha ahí en el Mar Rojo. No, ya cuando pasó el pueblo de Israel, volvió el Mar Rojo a su cuestión natural, como lo habían creado. Él reversó la corriente del río Jordán. El río Jordán lo hizo, que iba en bajada la corriente y lo reversó. El río Jordán, eso fue una actuación sobrepoderosa de Dios. Pero entonces, después que pasó el pueblo de Israel, el río siguió su curso. Pero se puede decir que un milagro es algo sobrenatural. Algo poderoso. Que como que interviene las leyes físicas, pero después continúa. La ley física sigue ahí. Por ejemplo, como tú nos decías ahora, por ejemplo, cuando caminó Pedro sobre las aguas. Ajá. Hay uno voy a leerles, cuando multiplicó en Mateo 14:13. Dice, oyendo Jesús se apartó de allí a una barca en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora es pasada. Despide la multitud para que vayan por sus aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como poderoso de Dios, esa multiplicación, ¿comprende? Pero cuando dice y bendijo, no fue que bendijo los panes, dio gracias. Le dio gracias al Padre y dijo repartirlo. O sea, pidió que el Padre, porque él estaba actuando ahí como ser humano, el Padre multiplicara, ¿no es? Y que saliera esa multiplicación por el poder de él. ¿Y cómo salió? Miren cómo salió. Repártanlo ustedes. Repártanlo ustedes. Mucha gente ha creído que cuando él bendijo, entonces bendijo los panes y los peces y como un acto de magia los hizo que se multiplicara. No,
Cuando se dice bendecir, bendijo, le dio gracias al Padre. Le dio gracias al Padre. Gracias por apoyarme, gracias por este don, gracias por darle de comer a estas personas. Y dijo, repártenlo. Cuando ya el Padre le dijo, repártelo, él lo repartió. El Padre le dijo, repártalo. Es una conversación de él con el Padre, es una conversación de él con el Espíritu Santo, ¿no es? Y los dos le dijeron, hagámoslo, ¿no es? Ya interviene a través del Señor Jesucristo, aunque es Dios, salió el poder, ¿no es? Pero él estaba ahí como humano, dirigido por el Espíritu Santo. Y lo obedeciendo mismo, al Padre, ¿no es? y lo mismo cuando él estaba con ellos en una barca y que se vino una tempestad y que él puso Ajá, las manos, ese también sería un milagro. un milagro. Es un milagro. Pero después que ellos estuvieron a salvo, la tormenta siguió. ¿Comprende? Él no acabó con la tormenta. Él salvó a esto milagrosamente, pero la tormenta siguió y las tormentas siguieron y los tornados siguieron. Y el mar embravecido siguieron. ¿No es? Entonces, fue directamente una actuación poderosa de Dios para que esto no salgara. Pero todo el resto quedó con las leyes físicas que él había puesto. Entonces, es la diferencia de los milagros. También que proceda del Espíritu Santo a la manera del Espíritu Santo, pero una característica distintiva es que ni es la misma fórmula y las leyes físicas naturales que Dios puso siguen ahí. Miren que también sucede, se inventan cambiarle el curso del río. Y miren todas las desgracias que hemos tenido. Todas las desgracias que hemos tenido. Pero el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el Padre pueden intervenir, viene la avalancha y ellos vienen y le cambian el curso y ya, y pasó. Pero eso no quiere decir que yo entonces cada vez que haga así, va a pasar la avalancha y no corra y montes en un lugar alto y el Espíritu Santo dice, no, pero es que yo tengo el don de detener y cambiar el curso. No, mijito, en este momento usted se me sube en esa loma. Arranca y sale para allá, para esa loma. Eso es muy diferente. Y también hizo un milagro de que dándote tiempo de que tú estuvieras en esa loma y que no se derrumbara esa loma que donde te mandó. Ese es el gran beneficio de obedecer uno al Señor, que Él responde por lo que decide. Él respalda lo que diga. Él respalda la decisión que Él tome y cuando nosotros lo obedecemos a Él, estamos garantizados porque Él respalda lo que dice con todo su poder. Entonces, no sé si tienes ahí otros versículos, ya no podíamos empezar el del don de profecía que seguía ahí, aunque hemos hablado mucho de la profecía, pero entonces ya el próximo sábado comenzaremos con el don de profecía. En Marcos 6:2 dice, y llegando el día de reposo comenzó a enseñarles en la sinagoga y muchos oyéndole le admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, veían que era algo poderoso y sobrenatural. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Ellos estaban diciendo, esto no es normal. Esto es una persona humana, esto no es normal. ¿Cuál es la fuente? Y cuando ellos descubrían la fuente es Dios, este Dios, entonces ya ellos reconocían, procede de Dios. Y eso que estás haciendo procede de Dios. Y en Mateo 8:23 está el que les dije ahora, el de la barca, y dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, él estaba dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ajá. Y nomás dio la orden, no hizo ahí artes mágicas. Cálmese, ya, reprendió, se me calman aquí los vientos, ya. Yo creo que nos da el tiempito para leer el de profecía. ¿Sí?
Sí, Nuris, léelo por favor. Ah, bueno, porque ese es otro de los dones del Espíritu Santo Ajá. y dice en 1 Corintios 14 dice que hay pues hermanos cuando os reunís cada uno de No, el vosotros. 14.1, el 14.1, ese es para explicar Ah, la bueno. profecía, el 14.1. Ok, dale. Ajá, 1 Corintios 14:1. ujú, Dice, seguid el amor y procurad los dones claro, Tony. espirituales, pero sobre todo que profeticéis, Seis. porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces eso es muy importante. La profecía es Dios hablando. Cada vez que Dios habla, si habla del pasado, profecía, que ya lo hemos hablado, si habla del presente, es profecía, aquí dentro del texto bíblico y con este Dios. Cuando habla la palabra profecía, no se refiere a adivinación, ni menos adivinación ni del pasado, ni del presente, ni menos del futuro. Este Dios, el Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no son adivinos. Ellos no saben el futuro. Ellos no saben el futuro. Ellos por conocimiento, como cualquiera de nosotros, conoce su pasado, conoce su presente. Pero cuando Dios habla del futuro, siempre es lo que Él va a hacer, que no está hecho y decidió hacerlo. Y si Él decide hacerlo, si Él dice que va a volver, póngale la firma, va a volver. Que nadie va a saber el día y la hora, nadie va a saber el día y la hora. Muchas personas se han puesto a decir el día y la hora, llevándole la contraria al Espíritu Santo que ha dicho, nadie sabe el día y la hora, pero voy a volver. Ah, que se está demorando. Él no se demora. Él dijo que iba a volver y vuelve. Ah, pero es que yo lo estoy esperando en esta generación. Él no te ha dicho a ti que viene en tu generación. Él lo que te ha dicho es que va a volver por segunda vez. Y no te ha dicho ni el día, ni la hora, ni el año. Entonces, tú eres un iluso ponerte a pensar que va a venir en este momento, que va a venir en tu generación. Puede venir en tu generación o no puede venir en tu generación, porque lo único que te ha dicho es que no sabes el día y la hora y que va a volver por segunda vez. Dime, Pablo. Que ahí en donde dice que el que tiene el don de profecía es para edificación, exhortación y consolación. O sea, la persona que tiene ese don internamente en la iglesia del Señor Jesucristo es para esas tres obras. Para esas actuaciones, para esa, la profecía sale para eso. Es Dios hablando, es Dios actuando, es Dios hablando, es Dios actuando. Entonces, para exhortar no es regañar, exhortar es animar a la persona que cambie su caminar, que cambie su caminar. Exhortar es llamar a la persona, animar a la persona. Y ahora, que cómo animo a esa persona, depende de la persona. Depende de la persona. No hay un protocolo para animar a esta persona que obedezca. Hay personas que hay que darles un puñetazo para que obedezcan. Hay personas que hay que jalarlas del cabello para que obedezcan. Y la persona dice, gracias, 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 que me sacaste de esto. ¿No ven? Hay personas que hay que darle un abrazo para que gracias, gracias, con ese abrazo, con esa mirada, me exhortaste. Entonces, por eso les dije, quedamos aquí empezados con la profecía, ¿no? Entonces, pero hemos hablado mucho de la profecía en otros programas y justamente en otro programa. y en el ministerio de profeta también hablamos mucho de lo que era profecía. Exactamente, porque hemos hablado de los ministerios de profeta y de la profecía en la iglesia. Así es. Un abrazo para todos ustedes. Gracias a quienes nos contactaron, nos escribieron, sintonizaron el programa y lo comparten. Chao para todos. Chao, feliz día.